Siempre he tenido una fascinación malsana por los programas viejos de televisión. La comedia ligera de antaño, los sketches absurdos y los personajes caricaturescos guardan un aire extraño cuando los ves fuera de su época. Es como mirar a un cadáver maquillado para un velorio. Hay algo de vida, pero también una frialdad imposible de ignorar. Por eso, cuando encontré aquel disco en un puesto de películas pirata, no dudé en comprarlo. Era una tarde húmeda, las luces de neón parpadeaban en la avenida, y el vendedor tenía las manos cubiertas de grasa de fritanga. Entre montones de películas mal copiadas, anime doblado en acentos raros y discos rayados de reggaetón, vi un estuche sin carátula, solo un papel blanco dentro de una funda plástica barata. Con marcador negro estaba escrito: Dr. Chapatín. Lo tomé pensando que era alguna recopilación de sketches viejos, quizás material nunca transmitido. Le pregunté al vendedor de dónde había salido, y lo único que me respondió, con una sonrisa amarillenta y dientes gastados, fue: ese disco no debería estar aquí. Pero si quieres llevarlo, son 20 pesos. No lo pensé demasiado. Pagué y lo guardé. Al llegar a casa, metí el disco en el reproductor de mi laptop. No tenía menú ni títulos, solo una pantalla negra que se iluminó de golpe con un sonido extraño, como el arrastre de metal oxidado contra concreto. La imagen apareció granulada, como si estuviera sacada de una cinta vieja y mal conservada. Era, supuestamente, un sketch del Dr. Chapatín, pero nada estaba como debía. El consultorio era demasiado oscuro, apenas iluminado por un foco que colgaba del techo, balanceándose como si hubiera corriente de aire. La escenografía era reconocible, pero se notaba alterada. Las paredes tenían manchas oscuras, como humedad o algo peor. La mesa metálica brillaba demasiado, como quirúrgica, y las cortinas estaban manchadas con lo que parecía óxido. O sangre seca. El actor que interpretaba al Dr. Chapatín no era Roberto Gómez Bolaños. Era un hombre mucho más delgado, con los ojos hundidos y unas manos huesudas que parecían demasiado reales para ser comedia. El maletín que cargaba no era de utilería. Se veía gastado, manchado en las esquinas. Lo más inquietante fue su manera de mirar a la cámara. No hacía chistes, no balbuceaba frases graciosas. Solo observaba con esos ojos muertos, sin parpadear, como si supiera que alguien estaba viendo ese material décadas después. De pronto entró en escena una enfermera. No era la clásica actriz que uno recordaría del programa original, sino una mujer joven, con bata blanca salpicada de manchas rojas. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies, como si estuviera cansada o drogada. Sus manos temblaban mientras llevaba una bandeja metálica. El sonido del metal resonó en los altavoces cuando puso la bandeja sobre la mesa. La cámara se acercó, y pude ver que lo que cargaba no eran instrumentos médicos comunes, sino cuchillos de cocina, sierras pequeñas, pinzas oxidadas y bisturís mellados. La enfermera sonrió, mostrando dientes ennegrecidos, y el Dr. Chapatín soltó una carcajada ahogada, áspera, que no tenía nada de graciosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sketch, si así podía llamarse, continuó con la llegada de un paciente. Era un hombre amarrado con sogas en una camilla, que gritaba desesperado. Su voz se escuchaba distorsionada, como si la cinta estuviera dañada, pero se alcanzaba a entender lo que decía. Suéltenme. Por favor, no lo hagan. El Dr. Chapatín se acercó lentamente, con su característico maletín en la mano. En lugar de sacar una bolsa de papel, como solía hacer en la comedia, abrió el maletín y reveló algo que me heló la sangre. Un corazón humano envuelto en trapos sucios. Lo sostuvo frente al paciente, agitándolo como si fuera un trofeo. La enfermera comenzó a preparar los cuchillos de la bandeja, y la cámara hizo un paneo lento hacia el rostro del paciente. Estaba llorando, sudando, y la cinta enfocó sus ojos llenos de terror por demasiado tiempo. Parecía real, demasiado real. En ese momento, escuché un sonido detrás de mí, como un golpe seco en la pared de mi cuarto. Pausé el video de inmediato. El silencio de mi casa era absoluto, salvo por mi propia respiración agitada. No había nadie más, pero sentí que alguien estaba observándome. Decidí continuar viendo, aunque algo en mi instinto me decía que no debía hacerlo.
El video se distorsionó por unos segundos, mostrando líneas de interferencia, y cuando la imagen volvió, la escena ya no parecía una grabación de comedia. La iluminación había cambiado. Todo estaba mucho más oscuro, con un tinte rojizo, como si la cámara estuviera captando bajo la luz de una lámpara ensangrentada. El doctor Chapatín comenzó a hablar. Su voz era grave, arrastrada, como si viniera desde una caverna profunda. Aquí. Hacemos que la gente deje de sufrir. Y sirva para algo más. La enfermera rió con un sonido seco, casi como un ladrido, y acercó el bisturí al pecho del hombre en la camilla. La pantalla se oscureció en ese instante, pero no fue un corte limpio. Solo una mancha negra que cubrió lentamente la imagen, como si algo estuviera absorbiendo la luz. Antes de que la pantalla quedara totalmente oscura, pude ver cómo la hoja del bisturí penetraba la piel del paciente. Sentí un nudo en el estómago. No era una broma, no era un montaje de utilería barata. Lo que había visto era demasiado gráfico, demasiado verídico. La pantalla quedó en negro, y el sonido de un latido humano retumbó en los altavoces de la laptop, acelerando poco a poco. Ahí terminó la primera parte del episodio. La pantalla negra duró poco. De pronto, un sonido agudo, como un chillido metálico, perforó los altavoces. Luego, la imagen regresó. Un pasillo largo, angosto, con paredes desconchadas y lámparas fluorescentes que parpadeaban. La cámara se movía lentamente, como si el camarógrafo estuviera caminando con dificultad, respirando con pesadez. En los muros del pasillo se alcanzaban a ver marcas rojas arrastradas con la mano, huellas dactilares que bajaban en líneas como si alguien hubiese intentado aferrarse antes de ser llevado a la fuerza. Cada pocos metros, había puertas metálicas cerradas con candados oxidados. De algunas salía un golpeteo suave, como uñas contra acero. La cámara avanzó hasta una puerta abierta, donde se escuchaban gritos ahogados. El encuadre se volvió inestable, y de pronto, sin transición alguna, ya estábamos dentro del consultorio otra vez. El paciente seguía en la camilla, amarrado. Esta vez la cámara se colocó en un ángulo bajo, mostrando en primer plano el abdomen del hombre, sudoroso y convulsionando. El doctor Chapatín estaba junto a él, con las mangas remangadas hasta los codos. Sus brazos estaban manchados con salpicaduras rojas, que no parecían pintura ni utilería. La enfermera sostenía un frasco de vidrio. Dentro, flotando en un líquido amarillento, había un par de ojos humanos, girando lentamente como si aún quisieran mirar. Los mostró a cámara, sonriendo con una expresión grotesca, demasiado prolongada. Sus dientes parecían más largos de lo normal, como si la lente los deformara. El doctor habló de nuevo, con esa voz cavernosa. La medicina moderna no entiende de sacrificios. Pero nosotros sí. Cada cuerpo puede alimentar a otro. Y sin más, introdujo un cuchillo en el pecho del paciente. No hubo censura ni transición. Se escuchó el desgarrar de la carne, el crujido de costillas. Los gritos del hombre fueron tan agudos que el micrófono se saturó. Yo intenté pausar el video, pero el reproductor no respondió. Ni el teclado ni el ratón obedecían. La barra de progreso del archivo había desaparecido. Solo podía mirar. El doctor Chapatín, con calma repugnante, abrió el tórax y sacó algo que parecía brillar húmedo bajo la luz rojiza. Un hígado aún palpitante. La enfermera lo tomó con sus manos temblorosas y lo colocó en otra bandeja. Después, mostró la bandeja a cámara, como si fuera un producto en exhibición. El hombre en la camilla ya no gritaba. Solo gemía bajo, como un animal moribundo. La cámara hizo un movimiento extraño, alejándose poco a poco, mostrando que el consultorio no era un set de televisión, sino algo más amplio. En el fondo, se veían varias camillas cubiertas con sábanas manchadas. Algunas se movían, como si hubiera cuerpos tratando de liberarse. Sobre una mesa lateral, en frascos improvisados, se distinguían órganos humanos flotando. Pulmones, corazones, riñones, todos en diferentes estados de descomposición. Algunos parecían frescos, otros negros, como si llevaran años ahí. Lo más aterrador fue que, entre los frascos, reconocí cabezas humanas cortadas desde el cuello, con los ojos abiertos y las bocas congeladas en un grito eterno. El doctor Chapatín caminó hacia la cámara y la tomó con sus manos ensangrentadas. Su rostro llenó toda la pantalla.
Sus ojos no eran humanos. Eran como pozos vacíos, oscuros, sin brillo alguno. Murmuró algo apenas audible. Si llegaste hasta aquí, entonces ya eres parte de nosotros. La pantalla se llenó de estática, pero a diferencia de una interferencia normal, esta estática parecía formar rostros. Entre las líneas blancas y negras se veían ojos mirándome, bocas abiertas en muecas de dolor. Cada vez que pestañeaba, las figuras parecían acercarse más a la pantalla. Cuando la estática desapareció, la escena cambió otra vez. Ahora era un cuarto mucho más amplio, iluminado por lámparas industriales colgando. Había mesas largas, y sobre ellas, cuerpos desnudos, pálidos, con grandes incisiones en el abdomen y el pecho. Algunos cuerpos todavía se movían, como si estuvieran vivos a pesar de la extracción. La enfermera caminaba entre las mesas con un cuaderno en mano, anotando cosas, mientras un par de figuras encapuchadas arrastraban más cuerpos desde el pasillo. No se veían sus rostros, solo manos llenas de suciedad. El ambiente parecía más un matadero que un consultorio. La cámara se enfocó en una esquina, donde había cajas de hielo abiertas. Dentro, se veían órganos perfectamente ordenados, con etiquetas escritas a mano. Riñón, corazón, ojos. Era como un inventario grotesco, un catálogo de carne humana. El doctor Chapatín apareció otra vez en primer plano, limpiándose las manos con un trapo negro. Sonrió levemente y dijo: nada se desperdicia aquí. Nada. De repente, el volumen del video subió sin que yo lo tocara. Se escuchaban los latidos de un corazón mezclados con respiración pesada. La cámara enfocó la puerta del consultorio, y en la penumbra del marco apareció otra enfermera, distinta de la anterior. Su rostro estaba cubierto con una máscara quirúrgica manchada, pero sus ojos eran demasiado claros, casi blancos. Ella no miraba a los actores. Me miraba directamente a mí, a través de la pantalla. Sentí un frío en el cuello, como si alguien hubiera exhalado detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nada. Cuando regresé la vista al monitor, la enfermera ya estaba a centímetros de la cámara, inclinando la cabeza lentamente, como un animal curioso. El video cortó bruscamente a negro otra vez. Lo último que apareció en esa segunda parte fue una frase escrita con letras blancas temblorosas. El cuerpo que miras puede ser el tuyo. No dormí esa noche. La pantalla quedó en negro tras esa frase escrita, pero mi laptop seguía encendida, zumbando como si algo aún se estuviera ejecutando en segundo plano. Intenté apagarla, pero el botón de encendido no respondía. Ni siquiera quitar la batería sirvió. La máquina permanecía encendida, con el ventilador rugiendo. La curiosidad pudo más que el miedo. Abrí nuevamente el reproductor, y para mi sorpresa, el archivo había cambiado de nombre. Antes se llamaba Episodio Perdido Abby. Ahora aparecía simplemente como Consulta Final MPG. Lo abrí. La imagen mostró de inmediato una sala completamente distinta. No era un consultorio, ni un pasillo. Era un cuarto rojo, como bañado en sangre, con paredes de carne palpitante. Todo parecía respirar. La cámara se movía lentamente, y en el fondo pude ver al doctor Chapatín sentado en una silla metálica, mirando hacia abajo. Sobre sus rodillas descansaba el mismo maletín de siempre. Lo abrió, y en lugar de órganos o instrumentos, esta vez había fotografías impresas. La cámara hizo un acercamiento grotesco. Eran imágenes de personas sentadas frente a computadoras, mirando con atención. Todas parecían tomadas desde algún ángulo oculto, como si alguien las hubiera espiado a través de sus propias pantallas. Lo que me heló la sangre fue que, entre esas fotografías, reconocí mi propio rostro, captado exactamente unas horas antes, mientras yo estaba viendo la segunda parte del video. El doctor levantó la mirada y sonrió, enseñando una hilera de dientes demasiado afilados. «Ya entraste», murmuró. «Nadie ve esto y sale intacto». La cámara giró lentamente hacia el costado de la sala. Allí había una fila de sillas, todas ocupadas. Personas inmóviles, con los ojos abiertos, miraban hacia el frente. Sus rostros estaban pálidos, con la piel seca como papel. Parecían cadáveres, pero de sus bocas abiertas salía un leve murmullo, como un rezo interminable. Uno de esos cuerpos me resultó vagamente familiar. Era el mismo vendedor del puesto pirata donde había comprado el disco.
Tenía las manos atadas y la cabeza inclinada hacia un lado, como si llevara meses ahí. La enfermera apareció detrás de ellos, caminando lentamente, acariciando sus cráneos con manos huesudas. No parecía cuidarlos, sino mantenerlos en ese estado de letargo perpetuo. El doctor Chapatín se levantó, llevando el maletín en la mano, y se acercó a la cámara. Su rostro ocupó toda la pantalla. Por primera vez, habló claramente, sin distorsión. Ahora formas parte de mi consultorio. Tu órgano más valioso no es tu corazón. Es tu mirada. Y ya me la diste. En ese instante, la pantalla comenzó a agrietarse desde dentro. No era un error digital. Parecía vidrio real rompiéndose, como si alguien golpeara desde el otro lado. Las grietas se expandieron, y detrás de ellas se veían sombras moviéndose, empujando, intentando salir. Un brazo delgado y huesudo atravesó la pantalla, goteando un líquido oscuro que manchó el teclado de mi laptop. El olor era insoportable, una mezcla de sangre y podredumbre. Salté hacia atrás, tirando la silla, pero la visión seguía allí. Un brazo real, emergiendo del monitor, temblando, intentando aferrarse a mi escritorio. De fondo, los gritos del paciente del primer video regresaron, mezclados con risas histéricas de la enfermera. Apagué la laptop a golpes, la cerré de un portazo y la lancé al suelo. El brazo desapareció en cuanto el aparato se apagó, pero el olor metálico siguió impregnado en el aire. A la mañana siguiente, cuando encendí la laptop, el archivo ya no estaba. En su lugar, encontré una carpeta nueva llamada Pacientes. Dentro había decenas de vídeos cortos, cada uno con el nombre de una persona y una fecha. Al abrirlos, descubrí grabaciones de distintos hombres y mujeres frente a sus computadoras, exactamente en el momento en que veían ese mismo episodio perdido. El último archivo llevaba mi nombre, con la fecha de ayer. El video mostraba mi cuarto desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado grabándome desde dentro de la pantalla. En la grabación, yo aparecía con el rostro desencajado, mirando hacia adelante. Pero lo peor fue que, al final del clip, detrás de mí, se veía claramente al doctor Chapatín, de pie, con su maletín en mano, inclinando la cabeza hacia la cámara. No recuerdo haber sentido algo tan frío recorriéndome el cuerpo. Desde entonces, no he vuelto a encontrar ese disco. Pregunté en el mismo puesto pirata, pero el vendedor ya no estaba. Nadie supo decirme a dónde fue. Lo más inquietante es que, al buscar en foros antiguos y páginas ocultas, encontré a otras personas hablando del mismo episodio. Todos coincidían en lo mismo. Un disco sin carátula, vendido en lugares distintos, con la etiqueta escrita a mano. Algunos decían que al verlo se enfermaban, otros aseguraban que comenzaron a escuchar ruidos en sus casas. Ninguno volvió a escribir después de su primer mensaje. Yo todavía tengo esa carpeta en la laptop. No puedo borrarla, ni formatear el disco duro. Cada vez que lo intento, los archivos reaparecen. Sé que tarde o temprano aparecerá un nuevo disco en algún mercado de segunda mano, en algún puesto olvidado en la calle. Quizás tú lo encuentres. Quizás lo estés buscando ahora mismo, atraído por esta historia. Si lo haces, ten cuidado. Porque el doctor Chapatín ya no es un personaje de comedia. Es un médico de carne y sombra, que se alimenta de quienes lo miran. Y su maletín siempre tiene espacio para un órgano más. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que estés algo.